¿Qué tal, queridos amigos? No cabe duda que en nuestro país los grandes antagonistas comienzan a parecerse mucho entre ellos, lo he dicho en varias ocasiones. Y en este caso, pues vemos que hay mucha similitud entre el quehacer del actual presidente, del actual mandatario, con algunos de sus predecesores a los que tanto fustiga, pero no persigue. No persigue con el pretexto de que hubo una consulta para saber si el pueblo de México quería o no llevar a proceso a los actores políticos del pasado que habían cometido crímenes de Estado. Y resulta que como no hubo respuesta para la encuesta, entonces el señor López Obrador, como Poncio Pilato, se lavó las manos y tiró la toalla en cualquier parte. Esto lo digo porque es lamentable que a estas alturas del juego se nos siga mintiendo tan descaradamente. Ayer hablábamos del dinero del que dispone López Obrador extra, que no estaba calculado, que representa 25 millones de dólares por cada barril de petróleo, presupuestado en 55 dólares por barril en principio para organizar y estructurar el presupuesto de egresos de la nación. Resulta que el petróleo, por azares del destino y azares de la comunidad petrolera, la OPEP y demás, se llegó a tener ya un precio de 80 dólares por barril. Ya lo dijimos ayer. Esto es algo inusitado porque aunque el petróleo, la mezcla mexicana es más barata que la del Brent, que es la más alta, que ya está por 88, 50 dólares por barril. Y aquí me pregunto, ¿por qué los mexicanos tenemos que vender más barato nuestro petróleo que las demás mezclas de petróleo a nivel internacional? Esto es una cosa que debiéramos revisar, porque el hecho de que conservemos clientes a costa de abaratar nuestro petróleo ya va siendo fatídico para la economía nacional. Esto se lo dejo de tarea a los grandes pensadores, economistas y a los grandes señores de la energética. Recuerdo que en alguna ocasión el ingeniero Jorge Díaz Serrano, un gran hombre sin duda, que fue director de Pemex y que luego fue encarcelado porque supuestamente Miguel de la Madrid no soportó el hecho de que Díaz Serrano no hubiera sido parte de su equipo de apoyadores y que además había pues tratado de ser también presidenciable en aquella época. Lo persiguió brutalmente y acabó metiéndolo a la cárcel. Y estuvo 5 años en la cárcel sin recibir sentencia en contra de los derechos humanos más elementales y del derecho mexicano además. Pero bueno, este hombre, Díaz Serrano, me comentó que una de las rencillas principales que tuvo en esa época la tuvo con el que era secretario de Hacienda y que una y otra vez le decía que había que subir el precio del petróleo de manera arbitraria. Y Díaz Serrano le decía, no, hay que mantener el precio del petróleo porque si subimos el precio vamos a perder a nuestros clientes. José Ángel Gurría Ordóñez, que era el secretario de Hacienda, al que me refiero, lo que hizo fue chocar con Díaz Serrano. Y la verdad es que el presidente no tuvo más remedio que aceptar lo que decía Díaz Serrano, me refiero al licenciado José López Portillo, y mantuvo el precio del petróleo estable, sin subirlo, mientras todos los demás se iban al alza. Esto le permitió a México conservar el ingreso petrolero a un ritmo muy importante, que rompió récords precisamente en la época de Carlos Salinas de Gortari y la posterior a Miguel de la Madrid, cuando el petróleo mexicano alcanzó 200 dólares por barril y posibilitó, como comentamos ayer, no solamente la famosa declaración del superávit que se había obtenido, sino también la convocatoria a vender las paraestatales y obtener un dinero que desgraciadamente nadie sabe exactamente para qué se usó. Lo mismo está sucediendo ahora. Nadie sabe para qué se va a destinar el dinero extra que está recibiendo nuestro gobierno cuando dice que no tiene dinero y no puede ni siquiera financiar el proceso de revocación
que constitucionalmente es un derecho para los mexicanos. No es una opción, es un derecho que podemos o no usar, pero que sin duda alguna, si no lo usamos, será tanto como despreciar la lucha por la democracia y sobre todo despreciar los mismos derechos que también tenemos que defender. Ya lo dije, el derecho al libre voto, a la libertad de expresión, a tantas cosas que nos vienen como contrapeso para evitar los abusos del poder, el juicio de amparo, por ejemplo, que no existe en otros países y que México es garante de las más importantes posibilidades del mexicano para evitar que lo arrase la autoridad gubernamental. Pues bien, entre todo este mare magnum terrible, se da la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos a México. ¿A qué viene? ¿O a qué vino? Precisamente a tratar de mantener criterios razonables en cuanto al uso del petróleo y de su precio. Los Estados Unidos no quieren que suba más allá el precio del petróleo, pero esto no lo determina Estados Unidos, sino lo determinan los mercados internacionales. Y entonces están preocupados porque los Estados Unidos, fíjense qué curioso, es el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo. Pero lo que quiere primero es agotar las reservas de los demás para entonces obligar a todas las naciones, cuando llegue el momento en que se espumen las reservas de otros países, de cobrar por el petróleo como una especie de arma dominante universal. Esto no es un dicho cualquiera, esta no es una declaración absurda, no es una especulación torpe, este es un hecho. Los Estados Unidos está tratando de quedarse con la mayor reserva de petróleo en el mundo a costa de comprar barato el petróleo de otras naciones para terminárselo y entonces comenzar a manejar sus reservas, mientras obviamente la tecnología avanza en el sentido de evitar ya el combustible como elemento básico para la generación de movimiento, de transporte, de fábricas y de tantas cosas que dependen del petróleo. Creo que estamos a un paso, ya deberíamos estar ya metidos en esto, de contar con autos eléctricos que no contaminen, pero se ha detenido esto. Se ha detenido por los intereses que existen con las grandes refinerías del petróleo, con la famosa Deer Park, que está por pagar ya el gobierno mexicano, cuando no se necesita una refinería, mucho menos que esté enclavada en los Estados Unidos y que tengamos que pagar además por traer nuestra propia gasolina, nuestro propio petróleo, refinar el petróleo no para vendérselo a los Estados Unidos, sería ridículo. Fíjense cuál es la trama, ¿no? Se produce el petróleo o se excava el petróleo en el territorio norteamericano. Se refina y se manda a México. Y entonces México vende otra vez el petróleo para que lo refinen en otros lados de Estados Unidos y nos vendan las gasolinas, siempre perdiendo dinero, siempre a favor de los compradores del petróleo, de los que ponen el precio, pero también exigen que se les compre gasolina. Se vende un barril a tal cantidad, a $80, como está ahora el barril de la mezcla del petróleo mexicano, y obviamente se compran las gasolinas porque Pemex no tiene capacidad para lograr refinar y hacer la gasolina que necesitan los mexicanos para el autoconsumo nacional. Entonces dependemos de los Estados Unidos. No es que con las mayores excavaciones y explotaciones del petróleo, ni en el Golfo de México, ni en tierra, podamos nosotros sobrellevar la ambición estadounidense. Y es ahí el motivo real, oscuro, que está detrás de la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos. El motivo es muy claro. No quieren que México encarezca su petróleo, no quieren que México guerree
para evitar un desfalco monumental en uno de los recursos básicos más importantes que tiene el país. Y ahí pregunta uno, ¿por qué México no hace lo posible porque la OPEP, la Organización para los Estados Petroleros, pueda de alguna manera servir de amortiguador y de poner un precio internacional que sea único para todas las mezclas de petróleo? No hay ninguna diferencia. El petróleo mexicano es tan bueno como el Brent. Y sin embargo se vende en el mercado internacional $8 por abajo de su precio. Y todo esto ha pasado en la época de López Obrador. El vaivén ha sido terrible, porque hubo momentos en que, increíblemente, el petróleo estaba vendiéndose abajo de cero. Es decir, teníamos que pagar por regalarle el petróleo a otras naciones. Llegó ese extremo en el gobierno del señor López Obrador en 2019. Ahora tenemos el petróleo al alza, pero ¿en qué se invierte el dinero? Con 2 días de extracción petrolera sería suficiente para pagar el proceso de revocación de mandato. ¡Ay, horror! ¡Qué horror para el presidente! Pensar que ya ha sido descubierto y de que sí tiene dinero, como decíamos el día de ayer. ¡Qué mala jugada del destino! ¡Qué mala jugada de los que tenemos las tripas enredadas, de los malvados críticos del sistema político mexicano que nos atrevemos a decir estas cosas! ¡Qué mala leche la nuestra! Pues bien, esa mala leche es lo único que nos queda como contrapeso. Ténganlo en cuenta. Porque resulta que los contrapesos del Poder Ejecutivo en este país son arrasados por el capricho de López Obrador. Ya van tras el INE, que seguramente está por perder la batalla contra el presidencialismo autoritario si los mexicanos no somos capaces de revocar el mandato a López Obrador el 10 de abril. Si esto es así, vamos a fracasar. Vamos a fracasar como nación y vamos a permitir que comiencen las estatizaciones. Por ejemplo, lo que está pasando en Banamex. Es evidente que ahí está la mano metida del gobierno. Es cierto también que el Citigroup acaparó Banamex, a pesar de que se señalaba al Citigroup como la mayor lavandería de dinero sucio en el mundo. Pero la derecha mexicana le permitió fusionarse con Banamex, como también permitió que Bancomer se fusionara con el Banco de España, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Y con esto se olvidó de la posibilidad de fusionar, como debió haberse dado, a Banamex con Bancomer y constituir una banca mexicana que pudiera incluso competir y con ventaja en los mercados internacionales. Ahí se destruyó la autonomía financiera del país, por obra y gracia de una derecha descocada. Ahora vamos en otro sentido, y ese otro sentido nos pone también en alarma, porque estamos en el límite entre lo que quiere Estados Unidos, al que le rinde pleitesía el señor López Obrador, y entre el Foro de Sao Paulo, que le exige a López Obrador sumarse a un proyecto trasnochado a largo plazo, que a cuentagotas está llenando los estados sudamericanos. Y ya no es tan a cuentagotas, porque ya son muchos los estados centro y sudamericanos que están dentro del Foro de Sao Paulo, que tiende hacia la izquierda, pero al mismo tiempo tratan de defender sus intereses ante el gran gigante de nuestro continente. En esto, en medio, está López Obrador, sin definirse, con cobardía, llenando al país de militares, de la Guardia Nacional. Hace rato conversaba con alguien que estuvo en Venezuela y que tuvo que pasar por un calvario para entrar a Venezuela, a cumplir con un compromiso laboral. Y fue su narración tremendamente clara de lo que podría pasarnos en México en muy poco tiempo. No es un cuento, son hechos. Y si no los encontramos y no los entendemos,
nos van a pasar por encima. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.